Óscar Piastri ha dado el bombazo sobre Fernando Alonso. Declaraciones contundentes diciendo que tiene muy claro que va a ser Fernando Alonso quien va a ocupar el puesto de sustituto de Lewis Hamilton en Mercedes, pero no es el único en la actualidad de Fernando Alonso de hoy, sino que tenemos que hablar de lo que ha dicho De La Rosa, siendo más pesimista sobre el rendimiento del Aston Martin y sobre todo sobre el futuro de Fernando Alonso, ahora lo veréis, pero no es todo. También ha hablado James Allison, director técnico del equipo Mercedes, quien ha pronosticado que Fernando Alonso estará en la lucha por el podio en Bahrein. ¿Demasiado optimista teniendo en cuenta todos los tiempos que hemos visto en telemetrías? Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y lo que está claro es que este Aston Martin no acaba de funcionar bien. Y Óscar Piastri lo sabe y por eso dice lo que dice. Ahora lo vamos a analizar, pero sin duda tenemos que escuchar las palabras que ha dicho el gran De La Rosa, porque a De La Rosa siempre hay que escucharle. Y pese a que hay mucha gente vendiendo euforia, diciendo que Fernando Alonso va a poder ser el coche con el segundo mejor ritmo y cosas así, la realidad nos lleva a un panorama mucho más distinto. Los que de verdad entienden de Fórmula 1 saben y sabemos perfectamente desde los test de Bahrein que el coche de Fernando Alonso no está a la altura, ni muchísimo menos obviamente del Red Bull, eso lo saben hasta los fantasmas que no saben lo que dicen, pero no está a la altura, por ejemplo, del equipo Ferrari, y con las palabras de James Allison veremos también que es difícil que esté a la altura de Mercedes. Una Mercedes que se ha tapado mucho y obviamente estamos ante un momento en el que si este coche no funciona, como vais a ver que De La Rosa incluso lo confirma, es que es evidente, viendo los tiempos que hace comparaciones a otros equipos. Si queréis que lo analicemos mejor con telemetría, dejármelo en los comentarios y analizamos bien cómo va el coche de Alonso. Pero hoy la novedad es Piastri. Piastri, De La Rosa y James Allison. Lo que ha dicho James Allison es muy interesante y al menos a mí me da un poco de esperanza por Fernando Alonso, porque podamos conseguir la 33 al menos esta temporada 2024, ¿no? Se nos ha bajado bastante el suflé viniendo de lo que venimos, de estar el año pasado pensando que la 33 no ha venido de milagro, que la merecíamos, etcétera, etcétera, y de golpe nos encontramos como Fernando Alonso se ve en una temporada donde ha dicho que las primeras carreras va a ser lo más importante y visto el ritmo del Aston Martin podemos concluir que Fernando Alonso es muy probable que tome la decisión de marchar. ¿A dónde? Pues se está mirando por todos lados las opciones y ahora lo repasaremos, un artículo interesante de marca.com, pero como os digo, la noticia bomba es Piastri. Alonso a Mercedes. Y encima dice que cree que están cerca del frente, de la zona delantera. Yo lo he dicho. Cuando he hecho el ranking he dicho Red Bull siempre arriba, Ferrari parece que va bien, aunque han hecho algunos pufos de rendimiento que el coche han intentado ver que va mejor de lo que va, Mercedes no se puede saber, y Aston Martin está por detrás, y McLaren parecía que estaba por detrás con Piastri, pero cuidado con Norris, porque este McLaren viene fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un análisis real de lo que puede pasar en Bahrein, y fijaros que Piastri también lo dice, ¿no? Fijaros en qué contexto dice Piastri lo de Alonso a Mercedes, que es interesante. Fijaros que en su segunda temporada, el australiano, fijaros que estaba en la rueda de prensa y dice al final de una entrevista en F1 TV Pro sobre la temporada 2024 de Fórmula 1 que se avecina, cuando se le pidió que hiciera una predicción audaz y descarada, Piastri declaró con cara de póker: Alonso a Mercedes. Por lo tanto, Piastri incluso conoce a Alonso, ¿no? Se llevan bien, lo sabemos, y por lo tanto da a entender que Fernando Alonso, aunque haya dicho que su prioridad es negociar con, con Aston Martin, lo que está claro es que Fernando va a tener la prioridad si Aston Martin tiene el coche más competitivo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ahora veréis lo que ha dicho De La Rosa. Pero fijaros también lo que dice, que es interesante Piastri sobre el rendimiento del McLaren en Bahrein, que esto nos interesa bastante. Dice: me gustaría pensar que estamos en algún lugar hacia la parte delantera de la parrilla, cuando los ritmos de Piastri eran muy malos. Yo ya lo dije, cuidado con este McLaren, que tenemos que verlo bien en manos de Norris, y cuidado, ¿eh? Ciertamente no siento que en este momento estemos en condiciones de desafiar a Red Bull, esto era evidente. No estoy seguro de que nadie en la parrilla se sienta así en este momento. Esto lo sabemos desde que Alonso dijo, que se pasó un poco, que 19 de los 20 pilotos sabían que no iban a ser campeones, incluyendo a Checo Pérez. Eso no me acabo de gustar a mí, la verdad, porque Checo Pérez sí que tiene la oportunidad y la vamos a exprimir al máximo yendo a por Verstappen. Sin sacar conclusiones muy tempranas con los resultados pasados en Bahrein específicamente,
Bahrein no es sobre el papel un gran circuito para nosotros, advierte McLaren, o sea, por lo tanto podemos verlos aquí un poco para atrás, pero en otros circuitos verlos potencialmente más arriba. Por lo que es un poco difícil de leer después de solo 2 días de pruebas. Es un poco difícil de decir y espero que cambie bastante dependiendo de las características del circuito. Es muy difícil obtener una lectura de donde se encuentran todos los demás en este momento, los demás equipos. La única conclusión, dice Piastri, bastante clara de todos, es que Red Bull se va fuerte arriba. No parecen lentos, digámoslo así, es difícil decirlo el primer día. Max se veía muy fuerte e incluso Sergio hoy se ha visto un poco más cómodo que el jueves. Así que definitivamente son el equipo a batir. No estoy muy seguro de cuánta ventaja tiene, pero es suficiente para estar cómodo. Para todos los demás no estoy seguro, pero creo que Red Bull está un paso por delante, ¿vale? Esto es lo que dice Piastri y lo que ha dicho para Alonso a Mercedes, que lo decía en una entrevista a F1 TV Pro, ese era el contexto. Piastri se moja, muchos se han mojado y han dicho eso. Otros están haciendo especulaciones, 13 pilotos son los que acaban contrato este año y por eso hay tantas especulaciones en el mercado de pilotos de la Fórmula 1 y nos vemos que las más suculentas, fijaros que los, además de Alonso y Sainz, son Checo Pérez o con Gasly, Checo Pérez en Red Bull o con Gasly en Alpine, Hülkenberg Magnussen en Haas, Ricciardo Tsunoda en Bisacas, Bottas y Zhou en Stakes, Sauber, que cuidado que será la futura Audi, y Albon y Sargent en Williams. Bien. Sainz, lo resumimos un poco, no lo vamos a leer el artículo entero, pero para que entendáis cómo está la prensa metiendo toda esta situación, encauzando a cada piloto, a Sainz lo están metiendo en Audi por la relación que tiene su padre con la escudería, y fijaros que además su padre dijo: miraré el estar en una posición buena tanto el año que viene como en el futuro, pero efectivamente yo creo que con el cambio de reglamentación a la vuelta de la esquina, más que nunca hay que tener en consideración el futuro más lejano, como diciendo, podemos pasar y sacrificarnos un año en stake, aunque no funcione bien ese coche. ¿Vale? Eso es lo que se rumorea en España. Carlos Sainz lo tiene casi hecho en Audi, ¿no? Ya sabemos que Audi está predispuesto. McLaren cerrado, pese a que Estrella Galicia, que yo ese movimiento lo vi y lo consideré sospechoso, porque Estrella Galicia, patrocinador de Ferrari, para que no lo sepa, se pasó a McLaren y lo hizo justo un mes antes, fue, de que se diera el bombazo de Lewis Hamilton sustituyendo a Carlos Sainz. Ya sabéis que Estrella Galicia es de España y acompaña a Carlos Sainz, y muchos pusieron a Carlos Sainz en McLaren por ese dato solo, y obviamente podía ser que no fuera así, aunque sonaba bien, ¿no? Pero claro, ahora ya con Norris y Piastri destacados con los contratos, eso parece una opción que al 99% no y 1% sí, o sea, descartado, pero curioso lo de Estrella Galicia, ¿no? Se ha desvinculado, diríamos, de Carlos Sainz un poco. Y luego, fijaros que Alonso pone en Red Bull la vía preferida, aunque Red Bull está claro que va a apostar por Checo Pérez, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho Helmut Marko, lo ha dicho Christian Horner, lo han dicho todos, que Checo Pérez tiene la preferencia y antes, antiguamente, se decía que estaba a prueba las primeras carreras y ahora ni eso, o sea, Checo Pérez es quien va a decidir si sigue en Red Bull o no. Me pregunto qué va a pasar, si en igualdad de condiciones o no, tengo muchas ganas que comience la temporada. Y fijaros que la vía preferida de Alonso, según este artículo, no hay nada oficial, todos son rumores, es Red Bull. Obviamente ahí podría ganar carreras, podría intentar desafiar a Max Verstappen y que le hicieran un sabotaje como a Checo Pérez. Y fijaros que Mercedes es una opción si Toto quiere dar un golpe tras la marcha de Luis, pero lo que se está rumoreando en las últimas semanas, ya lo sabéis, Andrea Kimi Antonelli, que va a debutar en F2, es italiano, tiene 17 años, para que os enteréis cómo es la apuesta de Mercedes por un italiano de 17 años, sería un bombazo. Seguramente Ferrari se lo volvería a robar cuando quisiera al ser italiano, pero ahí está la cosa. Podría ser el acompañante que George Russell viera con mejores ojos para estar tranquilo, aunque se lleva muy bien con Fernando Alonso, ¿no? Entonces, bueno, aquí para que veáis, aseguran que a Fernando Alonso le gustaría mucho más la opción de Red Bull, pero que ya se sabe que Checo Pérez es apoyado por Liberty, esto no lo acabo de entender, y su sociedad con Telmex en la organización del Gran Premio de México. Demasiados conceptos mezclados, pero un buen artículo de marca para saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho James Allison? Muy interesante antes de ver lo que también ha dicho De La Rosa, ¿no? James Allison, director técnico del equipo Mercedes, todo el mundo lo conoce. ¿Qué es lo que ha dicho sobre Fernando Alonso? Pues ha dicho lo siguiente. Fijaros que James Allison ha sido directo y dice: Red Bull está al frente, si miras su ritmo es bastante feroz, ¿vale? Fijaros que también ha dicho que hay algunos equipos
en el grupo perseguidor. Estas declaraciones son muy interesantes porque el año pasado Mercedes parecía que se ocultaba, pero ellos dijeron ya que no iban bien. Este año no. Fijaros lo que dicen. Es que como se esconden tanto, hay que estar atentos. Es el equipo que más se esconde, sin duda. Hay algunos equipos en el grupo perseguidor. Ferrari luce bien, nosotros lucimos bien. Obviamente no está en alto el Red Bull, eso ya te lo digo yo, que me he comido todas las jornadas de test, sector por sector. Fernando ha tenido un ritmo de carrera bastante bueno. Fijaros que meten a Fernando en la lucha por arriba. Esa sería mi suposición sobre los tres cazadores, es decir, sobre Ferrari, sobre Fernando, no dice Stroll, pero dice Aston Martin Fernando, y dice también se olvida de McLaren, eso sí, tenerlo en cuenta, y bueno, y se me incluye a ellos, o sea, se ponen por encima de McLaren. Yo creo que lo de Fernando es demasiado optimista, está contando con que Fernando va a hacer magia como siempre hace, ¿vale? Contar con la magia de Fernando es que Fernando tenga que ir al límite y sacar el 130% del monoplaza. Eso no es un coche competitivo, eso no es un coche que tiene el segundo mejor ritmo de carrera. Si os están diciendo eso, huir de eso porque os están mintiendo descaradamente. Precisamente con más orden nos vemos un poquito mejor en ritmo de carrera, decía James Allison. Pero estamos detrás de Ferrari a una vuelta. O sea, tampoco es que se ponga muy optimista, pero se ha colado ahí arriba cuando los tiempos tampoco han sido tan buenos. Sí que es verdad que si leías entre líneas los últimos días con menos gasolina, para Ferrari no, o sea, para Red Bull no, pero para darle candela a Ferrari ahí estaban que se tenía que ver algo igualado, ¿no? Aston Martin sí que se pudo ver mejor junto al McLaren de Piastri que no funcionaban tan bien. Estar delante dependerá en quién tenga una mejor semana, decía James Allison. Entonces nos encontramos ante una situación que al menos James Allison nos da un poco de esperanza. Un poco de esperanza que De La Rosa nos quita y lo hace bien. Porque la apuesta de Aston Martin no es el principio de temporada como el año pasado. Tenéis que entender que sí que va a ir bien esta Aston Martin, pero no en Bahrein, sino en futuros grandes premios. Van a haber mejoras y este año sí que parece que va a ser real, que van a ser mejoras que van a funcionar, que han entendido por qué 2023 esas mejoras no funcionaban bien. Y eso son buenas noticias, amigos y amigas. Fijaros, De La Rosa pesimista, no obstante, en Bahrein, claro, y sobre el futuro de Alonso. Esa es la pregunta y no Mercedes. Si continúa Fernando en la Fórmula 1, a mí esto ya me ha venido abajo. Yo quiero a Fernando, por favor, su tercer título mundial, ¿eh? No fastidiemos. Dice, no, yo creo que la pregunta no es si Fernando se va a ir a otro equipo. Yo creo que la pregunta es si Fernando va a continuar en la Fórmula 1. Eso es lo más importante, que Fernando se quede, y esa es una decisión que no puede controlar ni Aston Martin ni ningún equipo. Es un tema personal, privado suyo. Ahí lo deja, y oye, más cerca de Aston Martin que de La Rosa y poca gente, ¿eh? Me gusta mucho lo que ha dicho, que cuando tome la decisión el primer equipo que va a considerar por un tema de lealtad es Aston Martin. Esas declaraciones le hacen todavía más grande. Sí, pero no va a ser al primer equipo si le hacen una oferta. Dependerá de que sea competitivo, obviamente. Y parece que Bahrein al menos no va a ser su mejor circuito. Introduciendo mejoras de manera gradual, explicó que irán haciendo Pedro Martínez de la Rosa, diciendo que tranquilidad, ¿no? Y que no es el coche que acaba el que comienza en Bahrein, ¿no? Como diciendo tranquilidad, puede ser que no sea el mejor resultado el que veamos en Bahrein, como todos los que hemos analizado bien los test hemos dicho y no como los que están vendiendo humo, preguntarles por qué, dicen mentiras, pero no tiene el segundo mejor coche Alonso, vamos, ni Pinocho, ¿eh? Dice, si esas mejores suponen un salto más grande o más pequeño, se verán en la pista. La realidad te pone en tu lugar, como diciendo, veremos si esas mejoras van a funcionar o no. Pero el programa es introducir mejoras paulatinamente a lo largo de la temporada como hicimos el año pasado. No vamos a cambiar porque a McLaren le funcionase introducir un paquete muy fuerte en verano, como diciendo descartar que venga un gran premio y de golpe ganemos la 33, ¿no? Eso descartado. Poquito a poco, paso a paso, se va a ir construyendo la pirámide de Aston Martin, a ver si llegamos a construir la cima de la pirámide y conseguir la 33 y conseguir el tercer mundial y ser felices de una vez y que no suene el himno de Verstappen cada domingo. Mira, ahora lo hacen en sábado, no sé si para que cambie algo la cosa, ¿no? Porque como el himno en Bahrein parece que va a ser el mismo, después de ver a Checo Pérez, que por todo lo que ha pasado, que hemos analizado en el canal, pues eso, probablemente con 3 horas menos de pruebas que Verstappen, pues, ¿qué va a hacer el pobre chaval? No se tendrá que esperar a la próxima que no tenga ventaja Verstappen.
El coche se parece mucho al del año pasado. No hay una característica que destacar ahora, como diciendo, Red Bull y otros equipos han hecho avances más fuertes. Nos hemos centrado más en tandas largas para entender los compuestos y la degradación. Veremos en la clasificación. No obstante, se ha visto un Fernando Alonso que tenía degradación, aunque al final de muchos stints lograba bajar los tiempos. ¿Vale? Eso sí que es verdad. Pero es que eso era bueno comparado con el McLaren de Lando Norris, no, de Piastri, que estaba haciendo tiempos muy malos. Si lo comparabas con Leclerc estaba al nivel no de Verstappen, pero ¿entendéis? Era otro escalón. Era el escalón Verstappen, Leclerc, el escalón Leclerc, Alonso, Piastri, ¿vale? Para que entendáis. No se puede empezar una temporada pensando que hay un ganador, aunque sí es verdad que es mejor prometer poco y dar mucho, que vender mucho y que la gente pida explicaciones, ¿vale? Eso de la Rosa haciendo alusión a todo lo que ha dicho, todo lo que se da de favorito a Aston Martin. Perdón, a Red Bull. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos. Fernando Alonso sabemos que es capaz de hacer milagros. El año pasado tuvo que hacer milagros para hacer un podio con un coche que funcionaba mejor. Checo Pérez ha podido rodar, no viene de cero. Tendrían que hacer un sabotaje muy extremo para que Checo no esté en el podio. Y como se lo hagan, ya veremos a ver qué pasa. Estaremos ahí para decirlo. 2 puestos del podio ya no están. Queda uno para Fernando. Leclerc, Sainz está fuertísimo últimamente, como ha acabado 2023, ya lo descartamos. El Mercedes, cuidado, que se ha escondido mucho, pero yo he visto que habían tiempos muy ilusionantes. Ese Mercedes puede sorprender, el que no sorprenderá será Aston Martin. Y McLaren, Norris, que va a ser más competitivo que Piastri, es que yo te lo digo. Yo veo algo catastrófico en Bahrein. Espero equivocarme, espero que den con la solución, espero que hayan ido, porque se han visto velocidades de punta muy bajas del Aston Martin, que luego puedan subir las velocidades porque se han estado escondiendo muchísimo, 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 pero es que haciendo stints de carrera se ha visto evidente. O sea, sería muy loco que Aston Martin hiciera podio. O sea, sería una jugada maestra de esconderse mucho más loca que lo de Mercedes. Pero eso me temo que no va a ser así. Entonces, mi misión es informar de la realidad para que la gente de Sportmaniáticos, en el bar de la esquina de Sportmaniáticos, estemos informados. Si alguno vende que Fernando Alonso, que sí, que en podio, que la 33 en Bahrein, no hagáis caso, os están mintiendo. Eso si pasa, pasará una vez de cada 100. Antes comprad lotería, que si antes os tocará la lotería de vuestro país o a nivel europeo o americano, ¿no? El Euromillones, comprad lotería, que os tocará antes que la 33 de Alonso Marín. Pero quién sabe, puede ser que exista el milagro y podamos hacer un podio. La victoria es imposible si no se chocan los dos Red Bull, obviamente, y superar a los Ferraris, que es imposible. Es que con lo que he visto, ya te digo yo, que se tendrían que haber escondido una barbaridad imposible. Y los Mercedes, ya te digo, que van escondidos, y Norris me da mucho miedo que supera a Alonso. Aunque es verdad que puede ser que McLaren haga yufa, porque esto ya sí que es, McLaren no se le ha visto. Pero es que Norris no ha podido rodar bien. Esto ya más es predicción, no datos. Así están las cosas, está en la realidad. Lo que os digo, hacer caso a quien queráis. De aquí poco veremos qué es lo que pasa y esperemos que Alonso pueda tirar de magia y hacer un podio milagroso de esos que dices heroico, nadie lo pensaba y ha tenido que adelantar y casi se choca y toda la carrera ahí con el coche, porque si es podio va a ser eso, con un coche que no está a la altura de Fernando, pues ojalá. Y que Checo pueda batir a Verstappen, aunque eso sí que también parece algo difícil. Amigos y amigas, nos vemos en el siguiente vídeo. Os leo en los comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Fernando podio, sí o no?